Pues empezamos la tercera etapa desde Cortelazor. Con la tercera. Hola amigos, reanudamos aquí el desafío Pata Negra. Vamos a ver cómo se porta hoy el tiempo, que dicen que va a hacer lluvia. A por una prometedora tercera etapa, si la meteorología nos respeta, claro. Bajamos por la carretera de Hinojales en busca del panel que da inicio al primer tramo de la jornada. Vamos a la ruta circular del Dundum. Lo empezamos en descenso, intercambiando impresiones con un vecino que también aprovecha las horas tempranas para pasear con su mascota. Venga, avanzar. Esta pista cimentada, llamada Calle Arroyo Abajo, pronto nos hará ir hacia arriba. Subiendo. Dejando atrás Cortelazor. Para calentar las piernas, para empezar. Con unas primeras rampas al 10% de inclinación, es fácil combatir el frescor mañanero y además se gana rápidamente altura obteniendo buenas vistas a las sierras que jalonan la ribera de Huelva. Castaños, encinas, pinos y alcornoques Seguimos subiendo. pueblan estas exigentes lomas que nos darán un respiro aproximadamente al kilómetro de recorrido, cuando la vertiente del monte empieza a mirar al barranco Dundum. El terreno serpentea en el descenso por una pista de tierra para acometer la escarpada pendiente. Prestad atención en este ramal, porque podemos despistarnos. Por aquí. Perdona, casi le hago bajar una cosa chunguísima. Pero es más que el track está paro. Después de corregir el rumbo, la pista se encajona en la frondosidad de la espesa vegetación que luce espectacular ante la evidente humedad de la zona. Helechos, jaras, madroños, brezos, durillos, tojos y todo un entramado de especies que reclaman su espacio en este concurrido lugar. Hay sitio para todas, incluso en el aire. Aquí está el terreno húmedo y hay que tener cuidado porque hay piedras, hojas, fango. No es poca broma. Si a vuestro paso por aquí encontráis hojas bañadas por la humedad, tomad precauciones. Lo escarpado de la pendiente las convierten en auténticas planchas deslizantes. Del mismo modo, como aficionados al ciclismo que somos, también nos planteamos cómo de engorroso sería hacer este reto con alforjas. ¿Y por qué? Porque la maleza te frena. Además, el trazado casi se hace imperceptible por la exuberancia vegetal Claro. y conforme nos vamos acercando al final, el zigzagueo es cada vez más frecuente y pronunciado. Parece un viaje a las profundidades que te va envolviendo entre la verticalidad de la garganta, donde se dejan ver algunos farallones rocosos como los que hay en las barrancas de Vela. La fauna, esquiva ante la presencia humana, nos premia en esta ocasión con un bonito ejemplar de salamandra común. Son anfibios que solo entran en el agua para parir. El resto del tiempo lo pasan en tierra, y a pesar de que su mayor actividad la realizan por la noche, la notable humedad del día les permiten ser más atrevidos. Esta especie está en peligro de extinción, así que no es plan de estresarla mucho y continuar por nuestro camino. Y por fin alcanzamos la base del descenso, que descansa en el cruce del arroyo de Valdelarco, el cual no luce caudaloso ante la falta de lluvias, pero que no le resta valor a este embaucador entorno donde el musgo y los bosques de galería dan cobijo a un frágil ecosistema. Reanudamos la marcha por un sendero que rápidamente pondrá nuestro corazón a unas cuantas revoluciones. Subir. Preparaos para unos primeros 600 metros de ascenso, Está pinadilla, ¿eh? con desniveles de inclinación que oscilan entre el 13 y el 22%. La exuberancia de la vegetación es espectacular y aunque trate de entorpecernos el paso, nos encanta. Se agradecen los paneles indicativos. En cierto modo, Valdelarco. te premian ante tanto esfuerzo al señalarte que vas por el camino correcto. Pequeño respiro. La altura ya deja entrever a nuestra espalda las cumbres de las sierras del Cuchillar y de Hinojales y los riscos de las barrancas de Vela. Poco a poco la pendiente se va suavizando entre un mar de jaras
lo que vaticina el final del ascenso, circunstancia que celebramos con un poco de humor. La senda que venimos surcando desde el arroyo de Val del Arco muere en esta otra que nos dirige al lugar de las casas de Corte Brullo, una zona con restos de viviendas, quizá pertenecientes a una aldea que vivió tiempos mejores. También quedan en pie algunos muros de piedra que delimitaban las antiguas propiedades. Se puede decir que al llegar a esta cancela damos por finalizado el ascenso más pronunciado de esta etapa, pero no el más largo, ni el que llega a mayor altitud. No obstante, y al no encontrarnos en una sierra de grandes cotas, obtenemos una vista general al norte de las cordilleras colindantes y los horizontes que ponen freno a nuestro escudriñamiento. A continuación damos inicio al tramo descendente que acometemos por una agradecida ancha pista de tierra y que viene acompañada con los primeros rayos del sol del día. Aunque la tendencia es de bajada, sí que aparecen pequeños toboganes de subida, pero luego llegan buenos tramos en declive y vistas a la siguiente población a nuestro paso. Allí tenemos ya Val del Arco a tiro. Ya dirección oeste hacia Val del Arco, vemos el monte que separa el barranco de las Canalejas con el del pueblo, y al norte, las cumbres de la Sierra de los Parrales van ganando protagonismo sobre las de la Sierra de la Coronada. Pinos, encinas y alcornoques dominan este entorno que ahora atravesamos y que es conocido como Valle de la Perrera. Val del Arco se nos muestra con intermitencia conforme vamos salvando los recodos del trazado, el cual se va introduciendo poco a poco entre las vertientes del barranco del pueblo. Algunas pendientes son rigurosas y nos hacen parecer un pato mareado mientras las descendemos. Al menos yo, y Sandra no duda en imitarme. En fin, si hay que andar como un pato mareado para cuidar las rodillas, se anda, ¿no? Los bosques de galería de ribera vaticinan el final de esta bajada, que lo hará cuando crucemos el paso del arroyo del barranco del pueblo. Seguiremos el curso de su caudal hacia el oeste, deteniéndonos si hace falta para contemplar la majestuosidad de los álamos que lo jalonan. Estos caminos se prestan a la fotografía, al igual que las vegas del arroyo, que se emplazan en un precioso valle entre huertas, pastos y parcelas con ganadería, y que culmina en el pequeño y sosegado pueblo de Val del Arco. Algunos se sorprenden al vernos llegar, pero a los pocos segundos perdemos todo el interés. Será que tiene la panza llena, ya que la actitud de sus vecinos es totalmente contraria, deseando llevarse algo al hocico a la espera de la hora del desayuno. Entramos en las empedradas calles de Val del Arco, una población que también fundamenta sus orígenes en la repoblación cristiana de la península en el siglo XIII. Como otras localidades de la sierra, Val del Arco está sufriendo el proceso de despoblación, pero todavía quedan familias que pueden subsistir de los recursos naturales agrícolas y ganaderos. Bueno, cuando paséis por Val del Arco, si os gustan las chacinas, aquí hay un sitio que hay unos choricitos que están para chuparse los dedos. Daros una vuelta por aquí si tenéis oportunidad, no os arrepentiréis. Subimos por la calle Dr. Francisco Domínguez Adame, que nos acerca a la estructura de la iglesia del Divino Salvador, donde luce el chapitel de azulejos de su torre neoclásica, que se incorporó a la estructura del templo a inicios del siglo XX. Del primer tercio del siglo XVIII es el resto del complejo, de estilo barroco, y sufrió también las consecuencias del terremoto de Lisboa en 1755. Muy particular es la terminación de la fachada en una especie de arco a caballo entre el estilo conopial y el trifolio. Hay buenas vistas desde la plaza Sánchez d'Alp, donde también se exhibe una talla en homenaje a los colmeneros, ya que Val del Arco también ha estado vinculado al oficio de la apicultura a lo largo de su historia. También en esta plaza entramos en el bar El Gordo a desayunar. Aparte de unas exquisitas tostadas, aquí podéis deleitaros con un muestrario de puzzles impresionantes. Pues a salir de Val del Arco,
Salimos de la localidad por la calle Bomba, despidiéndonos de su inmutable templo y del empedrado del Firme, que pronto se sustituye por el asfalto de la carretera HU 8116. Coño, acabo de desayunar. Deja el molletito un poquito en el estómago un tiempo, hombre, que lo disfrute. Complicado. El empinado ascenso que nos espera hará quemar alguna que otra caloría, aunque afortunadamente solo constará de unos 900 metros. Esta carretera se incorporará a la HU 8117, pero nosotros solo la cruzaremos para iniciar un nuevo sendero por pista de tierra. Unos metros más de ascenso Está buena. y tocaremos cima culminando el puerto de Las Velillas. Pinos, alcornoques y algún madroño disperso nos acompañan en estos primeros compases de bajada rumbo a la siguiente población, Galaroza. Esta localidad se encuentra muy próxima a la de Jabugo, por la que pasamos en la primera etapa, y que ahora podemos otear enclavada en las cimas del puerto de Buenos Aires. Nosotros a seguir descendiendo. Galaroza se emplaza en una cota más baja, la formada por el valle que surca el río Múrtiga, pero para llegar a esta depresión todavía hay que salvar otra, la del barranco del Valle del Águila, a la que nos dirigimos siguiendo el dibujo de los cauces que la nutren. Es fácil adivinar por dónde pasan, solo tenemos que fijarnos en la población de árboles de ribera. También observamos que el terreno se va encajonando entre las dos laderas y la umbría y la espesura se van acentuando. A esto le llaman el barranco del Valle del Águila. Una vez cruzado el cauce del arroyo, el perfil vuelve a ascender por el lugar conocido como Cumbres de la Dehesa. Por aquí pueden apreciarse parcelas dedicadas al castaño y al cultivo del olivo. Y ante la cercanía de nuestro próximo destino, no dudamos en manifestar nuestras sensaciones. Pues estamos llegando ya a Galaroza. Yo hoy que estamos más fuertes. No hablen mucho, que al final tú sabes. Bueno, pero un poquito venirnos arriba no está mal, Sí, ¿no? eso también, hay que animarse. Porque todo está aquí. Pues vamos a probar. Y 1.375 por 425,3. Es verdad, hija, todo está en la mente, pero cada cosa en su momento, ¿verdad? Desde luego. Flanqueamos las últimas fincas colindantes hasta incorporarnos a la calle Camino de la Sierra, la cual nos brinda un balcón a los tejados de la urbe que rodean el cerro de Santa Brígida. Del mismo modo, nos llevará directamente en descenso a la entrada del pueblo y dará inicio al último tramo de esta jornada. Se dice que Galaroza tiene orígenes islámicos, siendo su nombre una derivación del original Al-Aroza, que viene a significar algo así como el Valle de la Novia. Los portugueses reconquistaron la villa en el siglo XII y en el XIII pasó al Reino de Castilla por el Tratado de Badajoz. En el año 1553 se le declaró villa, hecho que la hizo independizarse de Aracena, y en 1833, al dividirse el reino en provincias, dejó de estar bajo el yugo de Sevilla. El sol aprieta, momento que aprovechamos para refrescarnos en una de sus numerosas fuentes. Vinimos aquí es cuando... Avanzamos hasta llegar a su conjunto histórico, declarado bien de interés cultural, donde encontramos por un lado la Fuente de los Jarritos, construida en 1984 en homenaje a una fiesta popular surgida en el siglo XIX y que se celebra cada 6 de septiembre. Como se aprecia, los participantes probaban sus búcaros o piporros mojándose unos a otros. A pocos metros se alza la ermita de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVII, aunque ha sufrido remodelaciones en diferentes estilos hasta el siglo XIX. Originariamente, el templo se dedicó a San Sebastián para que protegiese a la población contra la peste. También en otro flanco de la plaza se sitúa la Fuente de Nuestra Señora del Carmen, conocida como la Fuente de los 12 Caños. Se construyó en 1889 gracias a la aportación económica del pueblo. Destaca su cuerpo en mármol adornado con pinturas de paisajes, escudo heráldico y figuras de mujeres cachoneras, gentilicio de Galaroza.
Destacables también son sus caños decorados con cabezas de animal mitológico. Progresando por las calles de la localidad encontramos otra fuente, la de la Inmaculada Concepción, de 1938, hecha a base de ladrillo y azulejo. A la Inmaculada Concepción también se le dedica esta iglesia, a la que nos acercamos para observar su conjunto de inicios del siglo XVII con detalles de estilo clasicista de finales del siglo XVI. Volvemos sobre nuestros pasos para salir de la localidad por la calle de la Cultura, iniciando así un nuevo ascenso. Desde esta perspectiva contemplamos mejor el último templo visitado, cuya estructura también fue castigada por el famoso terremoto de Lisboa. Por aquí. La calle de la Cultura nos deja inicios de la vía verde Las Chinas, Galaroza, Navarmosa, cuyo firme lo conforman una calzada de cemento y piedra bien dispuesta. Ganando altura obtenemos buenas panorámicas del valle del río Múrtiga, de donde sobresalen los tejados de la aldea de Las Chinas. Parece que vamos a la otra cara de la loma. Al igual que el río, la vía verde cambia de orientación norte, aunque nosotros escoraremos un poco al este para pasar entre las cumbres de las sierras del Oso y la de la Laja. Una vez culminado este repecho, el perfil se inclina hacia abajo y el empedrado de la vía verde se va mostrando con intermitencia. Al poco tomará su propio camino, ya que tendremos que incorporarnos a un nuevo desvío. A la entrada del mismo descubrimos buenas piezas de las setas comestibles del tipo Macrolepiota procera, también llamadas gallipiernos. De haber tenido un cesto podríamos haber hecho una buena recolecta. Seguimos avanzando por la ladera noroeste de la Sierra de la Laja, por una estrecha senda entre pinos y alcornoques, por la que se dejan ver algunas parcelas de castaños y otras dedicadas al olivo. Damos nuestros últimos pasos por estos montes para iniciar los de la Sierra de la Mesa, en ascenso también por su ladera noroeste, y donde se agradece un chute de energía ante el gasto de calorías. También en este punto, las vistas a la depresión del Barranco del Oso pasan a denominarse las del Barranco de las Murtiguillas, donde se atispan privilegiadas propiedades residenciales. El camino toma la cresta de esta loma que por un momento permite otear su otra vertiente, la que da al Valle del Múrtiga, que como vemos nada tiene que envidiar a la anterior. Regresamos de nuevo a la ladera norte, donde una cancela prohíbe bajo multa de 60.000 euros el paso de ganado sin guías sanitarias, una rudimentaria forma de advertencia que imaginamos surtirá sus efectos. Un estrecho sendero conecta a los pocos metros a una pista más ancha de tierra que da comienzo a un entramado de portones que tendremos que ir salvando, asegurándonos de cerrarlos bien para impedir la fuga de ganado de una propiedad a otra. Bueno, aquí otra cancela, estamos haciendo los 1000 metros valla. Pasa usted, señorita. A nuestra derecha se deja ver la Sierra de la Bujarda y el puerto de la Encina, con sus inconfundibles antenas que lo hacen más altos que sus 650 metros de cota. Seguimos descendiendo por la Sierra de la Mesa. Pasa usted, palomo. Y entre los recodos de su orografía podemos adivinar las viviendas de la siguiente población a nuestro paso, La Nava. Pero como vemos, todavía nos restan varios kilómetros entre agradables dehesas de alcornoques y encinas. Allá hay charcas porcinas. Y este paseo todavía es más gratificante si tenemos encuentros como estos. La verdad es que se trata de unos ejemplares de burros preciosos. Hasta cuesta despedirse de ellos, y parece que a ellos también de nosotros. Venga, una cancelita más. Al menos así nos lo hacen saber en cuanto nos damos la vuelta en la próxima cancela. O nos han cogido cariño o más bien querían utilizarnos para pasar a la siguiente finca. Otro día será. Hasta luego. Este tramo que estamos surcando se le conoce como la Vereda de la Contienda. Es bastante cómodo debido a su ancha pista y a la suavidad de sus colinas, que nos permiten aligerar la marcha.
Aquí todavía se mantienen en pie algunas casas rústicas de granjas y cortijos, fruto de un pasado más fructífero. Un pasado que por suerte todavía ha conservado esta forma de vida y nos permite disfrutar de animales en libertad, aunque sea entre las barreras y cercados que acotan estas propiedades. Venga, una más. La siguiente cancela es clave cerrarla. Venga, ovejita. Ya que si la dejamos abierta, los animales pueden irse directamente a la Nacional 435. Mejor que solo seamos nosotros los que probemos suerte al cruzarla. Con precaución, por supuesto. El camino nos lleva al encuentro del ya conocido río Múrtiga, que transitaremos durante unos metros pegados a su bonita ribera. Un cartel de la organización Desafío Pata Negra nos informa que ya hemos recorrido 69 kilómetros de esta travesía. Unas pilastras de piedra hacen de puente para salvar el río. Y justo después, en un abrir y cerrar de ojos, pisamos la Avenida Andalucía, que nos introduce en las calles de La Nava. El buen recibimiento de algunos habitantes, sumado a una entrada cubierta de vegetación, nos llena de energía, y más sabiendo que aquí realizaremos el almuerzo de hoy. La Nava dispone de una iglesia muy antigua, que pudo ser una sinagoga judía. Se ha ido reformando con el tiempo, donde destaca su espadaña del siglo XVI. Aquí en La Nava os recomendamos para almorzar el bar El Sevi, en el Paseo de los Rosales. Tras la comida, echamos un vistazo al monumento a los hortelanos, obra de 2007 hecha en bronce, que rinde homenaje a todos aquellos que trabajaron por la prosperidad de La Nava. Salimos de la localidad dispuestos a afrontar los últimos 7 kilómetros de la etapa. Y lo hacemos tomando un nuevo carril de tierra entre fincas de cortijos ganaderos donde dominan las encinas y los pastos. A este tramo de camino se le conoce con el nombre de Camino a la Nava, que pronto ascenderá para navegar por la cordillera oeste que forma parte de la depresión del Barranco de la Parra. Será un recorrido bastante entretenido, ya que toparemos con distintas especies de ganadería y descubriremos un entorno muy especial Que tenemos que cruzar. Como también tendremos que cruzar nuevos cercados, que algunos quieren saltárselos a la torera, o mejor, en plan cabra. Quédate por ahí que tiene unos cuernos que no te digo nada. Poco a poco vamos entrando en los dominios del valle formado por el río Caliente. La orografía del terreno muestra las huellas de los cauces que bajan al río en épocas de lluvia, al tiempo que la vegetación de ribera va ganando protagonismo. Nos gusta pensar que el rebaño de cabras pasado con anterioridad nos sigue para hacernos compañía, pero nos inclinamos más a que están deseando a que les abramos algún portón para bajar también al río, cosa que lamentablemente no podemos hacer. Continuamos en descenso por pista de tierra hasta un tramo cimentado que se dejará caer por fin a la vera del río Caliente. Lo primero que nos llama la atención es que es un caudal de paso sosegado, casi estancado, que permite relucir el verde en sus húmedas orillas, hecho que aprovecha la ganadería para pacer en calma. Un agradable entorno que transmite una gran armonía y serenidad. Salvamos otra cancela para continuar paralelos al río y aparte de seguir disfrutando con lo que nos queda por delante, es inevitable darnos la vuelta para volver a recrearnos con lo que dejamos atrás. El trazado asciende ahora varios metros para ponernos a la altura del paso de la línea ferroviaria Huelva-Madrid. Un viaducto se las apaña para salvar el río. Junto a la línea ferroviaria, que debemos cruzar con precaución,
todavía se mantienen en pie las ruinas de una antigua estación. Por así decirlo, nos toca ahora el momento más comprometido de la jornada, vadear el río Caliente. Varios ejemplares vacunos se encuentran justo por donde tenemos que pasar, en el barranco de los Romeros, pero por fortuna, estos animales tienen más miedo a nosotros que viceversa y deciden ir apartándose conforme nos aproximamos a ellos. También la fortuna nos sonríe por la escasez de lluvia, ya que el río no se muestra muy caudaloso y podremos vadearlo sin mojarnos demasiado. Aún así, estamos en una isleta, En medio del río Caliente, intentando pasar. lleno de mojones de vaca. Poquito a poco. aparte del caudal que baja del barranco de los Romeros, el río Caliente también se nutre del proveniente barranco de Carabaña, que es el que tenemos que seguir para finalizar la etapa. Dejamos ya de molestar al ganado vacuno, abandonando estas propiedades por otra de las numerosas canceras de hoy. De todas formas, tampoco es que veamos muy estresados a estos ejemplares por nuestra presencia. Quizá este entorno privilegiado tenga algo que ver en ello. Continuamos el camino por el curso del barranco de Carabaña, atravesando más verjas y dando fe que, a pesar de la humedad de la zona, no vendrían mal unas lluvias para mejorar ciertos estanques y riberas. Tiene que llover un poquito más. Buah, está el día negro, tío. Caliente, caliente está la cosa con las vacas, ¿eh? Y antes lo pensamos, Uy, 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 llueve, llueve. antes comienza a caer. ¡Corre, que llueve, que llueve! Por fortuna, esto sucede justo a 200 metros de donde nos espera Jara para nuestra recogida, en el cruce con la carretera HV2211. Un broche de oro para dar por finalizada la etapa. Madre mía. Hasta la próxima.